Oramos. Papito amado, Señor, te doy tantas gracias, Señor, por que nos da el privilegio, Señor, de poder reunirnos, Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, Señor, en el cual apartamos, Señor, para que el centro siempre de nuestras reuniones pueda ser vos, Papito amado. Tu palabra dice que donde dos o tres estén reunidos, ahí estás vos, papá, y estamos completamente convencidos, seguros, Señor, de que tu presencia nos está acompañando en este mismo instante, Padre amado, y te agradecemos por eso y nos sentimos honrados, Papito amado. Espíritu Santo, bienvenido a este momento, bienvenido a este lugar. Te pedimos que nos acompañes en todo momento y que realmente puedas estar hablando, ministrando cada uno de nuestros corazones. Papito amado, Señor, te entregamos este momento, Señor, la palabra que vamos a estar recibiendo, Señor, como siempre digo, Señor, que tu palabra, Señor, que más que nada que sea como una semilla, Señor, plantada en buena tierra, Señor, que nuestros corazones estén preparados, Señor, para recibir de tu palabra, Padre amado, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, para dar fruto, Señor, al ciento por uno, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, la palabra que vamos a estar recibiendo, que sea una palabra que nos inspire, Señor, que sea una palabra, Señor, que nos desafíe, Señor, pero por sobre todas las cosas, Señor, que sea lo que vos querés hablarnos, lo que vos querés decirnos en este tiempo a nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos una vez más este momento, Señor, bendiga, Señor, a la persona que nos estará entregando la palabra el día de hoy, Padre amado, Señor, y una vez más, gracias. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están presentes en la reunión de Zoom, Señor. Y gracias, Señor, por las personas que se van a ir uniendo, Señor. Te pido más que acelere sus pasos, Señor, y que no se pierdan esta maravillosa prédica que vamos a tener en esta noche, Señor. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, qué misterio la prédica del día de hoy, gente. Así que nada, tenemos un invitado super mega archi plus especial directamente desde su asiento. Viene hoy para hablarnos a cada uno de nosotros. Así que sin más sorpresa, le cedo este espacio a nuestro queridísimo Sebas. Bienvenido. Y nada, Muchísimas gracias. Yo dije, ¿será que Alan sabe? ¿No sabe? Yo dije mucho misterio, ¿no? Pero dije, ¿será que no sabe? ¿Será que sabe? Pero sí, soy yo. Muchísimas gracias por la presentación, el hermetismo, por guardar la confidencialidad. Bueno, la verdad es que cuando me invitaron a compartir sobre este tema, eh, se me vinieron mil cosas a la cabeza así. Y la verdad es que obviamente es una honra, pero también es un desafío. Muchas veces en este tipo de circunstancias, la palabra nos llega a nosotros primero, ¿entiendes? No llega bank a nosotros y después, obviamente, hacia, hacia lo que vamos a compartir. Y, y en este tiempo, en esta temporada que estamos viviendo como comunidad, em, hemos ido en un avance, en un nivel eh, hacia las profundidades de Dios, ¿sí? Y una de esas profundidades es la intimidad con Dios. Y a nivel humano eh, existe un nivel de relacionamiento entre personas, entre seres humanos. Existe un relacionamiento a nivel familiar y esa es como un poco una intimidad forzada, ¿no? Porque uno dice, bueno, si mi mamá o mi tía, o sea, no, mi tía no, mi mamá, mi papá o mis hermanos, puede que de repente uno pasa en la mañana y con el pijama y eso ya es un sinónimo de intimidad, ¿me entiendes? Y esa es como intimidad forzada en la casa, con los padres, con los hermanos, y esa es una intimidad establecida, es una intimidad en la cual muchas veces nosotros no elegimos. Así también de repente te toca ver, no sé, a tu hermano con una cara, con los pelos así, no se ha peinado ni nada de eso. Y eso es parte de la intimidad esta que tenemos establecida. Y a nivel social,
también tenemos ciertos niveles de intimidad con las personas. A veces tenemos personas que son solo conocidos, que los conocemos, buena onda, pero no entramos más allá. Y con otras personas también empezamos a tener distintos niveles de amistad y también de intimidad, porque a algunos los podemos llamar amigos, pero a otros les decimos los íntimos, ¿no? Que ella es mi amiga íntima, es mi amigo íntimo. O sea, el amigo íntimo te las sabe todas y probablemente tú también se las sepas todas, las buenas y las malas, ¿eh? Entonces, esos amigos íntimos muchas veces también son parte de lo más importante de tu vida. Hay personas que a veces comparten una situación difícil solamente con los amigos íntimos. Y también las situaciones de alegría. Hay gente que muchas veces, por ejemplo, hace un matrimonio y es un matrimonio más recatado, más propio, con un círculo cerrado de personas, y dicen, no, invitamos solo a los íntimos, solamente al círculo más íntimo. Y también, por ejemplo, cuando tú tienes una situación que es difícil, no sé, un familiar está pasando una situación complicada, te tocó ver partir a alguien, muchas veces tú lo compartes con los más íntimos. No es que se lo dice a todo el mundo, oye, perdí a mi familiar o perdí a mi padre o a mi madre, sino que se da se da con personas que tienen un nivel de intimidad distinto. Entonces, podemos saber que dentro de esto podemos tener distintos tipos de intimidad, incluso a nivel matrimonial, ¿sí? O sea, existe un nivel de intimidad en el matrimonio que no vamos a tocar en este momento, obviamente, pero es una intimidad eso es para otra época, amigos. Sino que es una intimidad que tiene un peso más grande, siendo llevado a un nivel donde ambos llevan la relación a tal punto que se funden como personas, que se comunican con un gesto, con una mirada, de repente la esposa la mira y como que le pone la cara y ella entiende al tiro que tal cosa, o ella lo mira a él y es como, ok, me estoy pasando. Entonces, es un nivel de intimidad distinto, del que no vamos a hablar ahora, amigos, porque esta predica no se trata de ese tipo de intimidad. Así que los que busquen no. Entonces, que aquí quiero llevar con esto, a que nosotros estamos diseñados para adquirir cierto nivel de intimidad con las personas. Somos seres sociales, estamos creados así. De hecho, si nos quedamos solos, nuestra cabeza empieza a tener alucinaciones, empezamos a rayar un poco la papa. Hay experimentos psicológicos a través de esto, los pueden buscar en YouTube y todo eso. Entonces, tenemos que entender que nuestra forma de relacionarnos con las personas nos lleva a cierto nivel de intimidad dentro de la cual nosotros escogemos, ¿sí? Y donde también otros muchas veces nos hacen parte. Y asimismo, nosotros tenemos niveles de relación con Dios, niveles de relacionamiento. Amén. Entonces, ¿cómo lo podemos graficar? ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, Señor Jesús comienza su ministerio y podemos ver que lo rodean las multitudes. Milagros, señales, prodigios, las multitudes. Juan 6:2 dice, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Asimismo, muchas personas comienzan su relación con el Señor Jesús siendo parte de la multitud. Muchos de nosotros, a lo mejor. Nosotros empezamos a tener un primer acercamiento con el Señor de esta forma. Y esta muchas veces es la forma en la que el Señor llama nuestra atención. Y ahí nosotros decidimos o nos quedamos ahí siendo parte de la multitud o nos movemos a otro nivel. Muchas veces la gente, y le vamos a llamar el tipo de acercamiento o el nivel de la multitud, es cuando nosotros, es cuando nosotros estamos buscando algo, es cuando buscamos algo a cambio, es cuando andamos detrás de las señales, de los milagros y estamos entre medio y queremos mirar, pero no nos acercamos más allá. Amén. Entonces, en esta parte no queremos entregar nada, nos conformamos solamente con observar las señales, las sanidades, y somos parte de la multitud. No tomamos el desafío de ser discípulos y ni siquiera queremos intentarlo. Y podemos graficarlo con el hecho de que muchas veces conocemos a gente
que les hablamos del Señor y dicen, no, yo sigo al Señor, oh, qué buena y todo, pero a mi manera. Y uno queda como, ok, ¿y cómo sería esa manera? No, no, sí, yo a mi manera. Ah, bueno, ya. Y ahí uno no entra en una batalla doctrinal ni de ningún tipo con esa persona. Pero ese tipo de personas muchas veces busca solamente la solución a sus problemas y se mantiene con un pie dentro y un pie fuera. Es en ese momento cuando la gente es solamente parte de la multitud, vive en una tibieza, toma a la ligera las cosas del Señor, se conforma con haber tenido quizá alguna experiencia o algún toque del Señor. Y a lo largo de la vida podemos encontrarnos muchos cristianos que cuando tú le empiezas a hablar un poco del Señor o que tú tienes una vida con el Señor, esas personas te dicen, yo en algún tiempo fui cristiano o en algún tiempo fui evangélico. A mí me pasó en el trabajo que tenía que empezamos un día, no sé por qué la gente llegó al tema de lo sobrenatural, de la gente endemoniada y todo ese tema. Y me sorprendió que un par de compañeros dijo, cuando yo fui evangélico sucedía que los endemoniados... Y yo, ¿y qué te pasó? Y el otro dijo, no, no, yo cuando era niño fui bautista. Y yo, ¿what? Y ellos dije, wow. Y tú empiezas a pensar y dices, bueno, a lo mejor ellos fueron parte de la multitud, lo vieron, pero no quisieron ir un poquito más allá. ¿Sí? En ese nivel podemos ver a la gente que es parte de la multitud, que observa de lejos, no se acerca, mira, persigue y dice, wow, mira, ahí, Señor, obrando en milagros y todo, pero no se involucra. Mira de lejos, es parte de la multitud. Pero también hay gente que de esa multitud decide involucrarse, o al menos tener la intención de hacerlo, ¿sí? Que son los que querían seguir al Señor Jesús. Y este es un nuevo escalón. ¿Por qué? Porque es gente que quiere acercarse un poquito más, ¿sí? Que siente curiosidad, que a lo mejor piensa en ir a un nivel más profundo. Y en este tipo de personas podemos encontrar algunos referentes en la Escritura. Lucas 9:57 dice, siendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los sus muertos. Y tú ve que anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay gente que tiene la intención de seguir al Señor, que ya no es parte de la multitud que dice, sí, tengo una intención de acercarme a este hombre, a este Galileo, de seguir sus principios, de seguir lo que él enseña. Y muchas veces, muchas de esas personas genuinamente quieren seguir al Señor, pero su visión está puesta en las cosas del mundo, está puesta en las cosas que hacen referencia a esperar una condición específica que está determinado por un periodo de tiempo para seguir al Señor Jesús. Ejemplo, muy burdo. Señor, espérame a que tenga una esposa y ahí te sigo. Señor, espera que tenga un auto para poder servirte porque si no, no puedo ir a ver a la gente o visitar a los enfermos ni nada de eso. Señor, creo que estoy muy joven. Cuando tenga cierto nivel de edad, ahí sí. Y esos son los peros que existen al día de hoy. En muchas personas, hay un montón más. Y en la escritura podemos ver a varios hombres que tuvieron una excusa similar al respecto. En un inicio, para no querer avanzar y quedarse ahí, ejemplo, Moisés, Gedeón, Jeremías, gente que cuando partió, señores que no hablo bien, señores que soy niño, señores que esto, pero ellos decidieron avanzar. Entonces, este tipo de personas tiene la intención de seguir al Señor Jesús, tiene la intención, pero tiene un montón de excusas. Y dice, espérame esto, espérame esto, espérame esto, espérame. Y mucha gente dice, oye, qué malo el Señor le dijo, oye, que los muertos entierran a sus muertos. Esto no hace referencia a que la persona estaba muerta. Esto hace referencia a que la persona cuando le dice al Señor, oye, quiero seguir, hace referencia al periodo de tiempo en el cual él iba a esperar a que sus padres llegaran a su vejez, murieran y después de eso empezar a seguir al Señor. Entonces, todo lo condicionan a un periodo de tiempo. Y en muchos casos, el día de hoy, las excusas son distintas. Es necesito algo para hacerlo.
Amén. Entonces, hay gente que se queda ahí estancada y decide no avanzar. Y después de esto, podemos llegar a un nivel más allá, donde la gente ya decide, donde ya estas excusas empiezan a pasar a segundo plano y también donde es una vida donde ya entramos en un cristianismo un poco aceptable. Hacemos lo suficiente, puede que hasta participemos con algún tipo de responsabilidad en nuestro servicio local. Vivimos una cristiandad de domingo en esta parte. Eventualmente semanal si se requiere, cuando de repente en algún caso aparece en la semana, nos hacemos parte de esto y bebemos muchas veces una cristiandad dominguera, ¿sí? Suena feo el término, pero es como muy de domingo. Y vivimos nuestra vida con Dios una vez a la semana, porque el resto de la semana se nos lleva el tiempo un montón de otras cosas que son nuestra prioridad. Y ahí nos acostumbramos y vivimos una vida del danos, congréganos, ayúdanos, bendícenos, úsanos y protégenos. Pensamos en el yo, ¿sí? Vivimos una vida en la cual tenemos un relacionamiento de domingo. Amén. Y este es otro nivel. Aquí ya estamos más cerca, ¿sí? Y decimos, bueno, a lo mejor con esta parte estoy bien. Hay personas que dicen, bueno, yo con el domingo estoy bien. Y a mí me parece curioso que en la semana, no sé si pasa, bueno, creo que debe pasar en más países, pero acá es muy, muy, muy peculiar. Que acá el domingo uno se encuentra con toda la gente vestida de otra manera. Es como que ya hay gente tranqui, normal, pero se da que el domingo en la mañana aparece mucha gente un poco mejor vestida, la niña así impecable, toda la familia perfecta, así, el chico camisa, bien vestido, así. Y uno dice, wow, esa gente va a la iglesia, pero el resto de la semana no tienes idea, pero ves puro grupo así, de diferentes, obviamente, denominaciones y todo. Y eso a mí me parece curioso porque digo, bueno, ¿será que el día domingo es bueno, sabemos que es el día del Señor, pero es el único día? No hay otro. Entonces, mucha gente decide quedarse ahí. Ojo, con lo que estoy diciendo, no estoy juzgando a nadie, cada uno puede elegir dónde se quiera quedar. Amén. Entonces, cuando decidimos y entendemos que podemos ir más allá, sabemos que hay más, porque muchas veces llegamos a entender solamente el punto anterior y vivimos una vida que se basa en nuestros fines de semana y en la semana vivimos una vida distinta. Antiguamente se decía mucho en la iglesia, bueno, en mi vida secular, yo creo que era como, ¿what? ¿Tienes una vida secular y una vida cristiana? Y es como, sí, el fin de semana cristiano y en la semana secular. Y es como, no, pues no tiene una vida secular, pues tiene una vida nomás, usted no tiene dos. Póngase de acuerdo consigo mismo. Entonces, muchas veces vivimos en este cristiandad correcta. Vamos a la iglesia el domingo, a veces la semana. em, Y estamos tan ocupados que solamente nos da el tiempo para ayúdanos, bendícenos, úsanos, protégenos y todo. Y listo. Y con eso estamos bien. Pero en ese punto, creo que es el punto donde Dios empieza a llamar la atención de las personas. Donde le dice, mira, hay algo más. Y en toda esta parte, Dios, el Señor Jesús, no le dice a la multitud, oye, ustedes, o no le dice a la gente que viene después, oye, usted, les dice, sígueme, pero es una opción, no es la fuerza, no los va a pescar y, ay, idiotas, ¡plah! Con un palo. No, no, no va a pasar eso. Entonces, es ahí, en ese lugar, donde tomamos una decisión. Si nos quedamos allí, viviendo una vida de cristiandad común, que es aceptable al resto de las personas, o decidimos ir un poco más allá, o decidimos verlo de una forma distinta. Un claro ejemplo de esto es Mateo 26, 36 al 45. El Señor Jesús llega a Getsemaní, lo voy a leer literal. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, vino luego de sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí nosotros ya decidimos entrar en un nivel distinto. Esto ya es un nivel distinto, porque tú puedes estar viviendo tu cristiandad aceptable, incluso ser discípulo, ¿me entiendes? Pero acá yo veo el par de cosas que a mí me empiezan a volar la cabeza, que es lo siguiente. En 36 el Señor Jesús podemos ver que va a Getsemaní con los discípulos, que eran discípulos, ¿sí? Pero el Señor Jesús le dice a los discípulos, quédense sentados aquí. Y el Señor Jesús toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, los toma aparte. ¿Está discriminando a los otros discípulos? Para nada. Pero le dice, amigos, va con los discípulos y le dice, ustedes quédense sentados aquí y toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los toma y les dice, vengan conmigo. Y en el 37 podemos ver que dice, el Señor Jesús toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando tú entras en un nivel distinto de intimidad con alguien, tú puedes empezar a revelar tu corazón, no con todo el mundo. Cuando yo miro esto, puedo mirar al Señor Jesús que está con los discípulos, los lleva al Getsemaní, pero a un grupo les dice, amigos, ustedes quédense aquí, pero ustedes tres acompáñenme. Y se empieza a entristecer en gran manera. Es allí donde empieza a revelar su corazón. Amén. Paradójicamente, paradójicamente, eh, otra parte de la escritura que a mí me vuela la cabeza, que cuando yo lo leí lo tuve que leer como 10 veces y todavía es como que, wow, es como una de mis partes favoritas de la Biblia. Es cuando el Señor se transfigura. ¿Delante de quién se transfigura el Señor? Delante de los mismos tres. Véalo ahí, está. ¿Por qué no ocupó otros tres y le dijo, oiga, ustedes tres, vengan para acá? No, los mismos tres. Y el Señor Jesús cuando se transfigura, ¿qué hace? Habla con Moisés y con Elías en un monte, se transfigura, o sea, sus vestidos se vuelven blancos como la nieve, les muestra su verdadera naturaleza. Y ahí le dicen, Señor, hagamos tres enramadas, un desastre, pero no importa. Se transfigura delante de ellos, o sea, se muestra tal cual. Pero ¿por qué no son otros si son los mismos? Porque ya no solamente eran discípulos, porque habían entrado en intimidad distinta, porque habían no solamente decidido ser discípulos, sino ir un poco más allá. Y asimismo, nosotros mismos podemos ir en una profundidad distinta. No es obligación, el Señor lo deja abierto. En Juan 15:15 dice, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sí llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre los he de dar a conocer. Hace muchos años hubo algo que a mí me marcó de por vida. Estábamos en una reunión, un muy pequeño de personas, em, y, y una hermana mayor, tiene su año la señora, me dijo algo que me marcó de una manera que hasta el día de hoy, wow. Ella me dijo, tuvimos un tiempo de oración, tuvimos una visitación del Señor muy potente, muy distinta a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Y estábamos buscando dirección del Señor para algo en específico. Y cuando terminó la reunión, todos estábamos así como en shock por todo lo que habíamos vivido. Y esta mujer se acerca y me dice,
Y yo así como en shock, sin entender muchas cosas, llevaba poco tiempo. Y esta mujer se acerca y me dice, él se revela con sus amigos. Es con nuestros amigos que empezamos a revelar el corazón. Es un tiempo de intimidad distinto. Tú y yo no revelamos nuestro corazón con cualquier persona. Asimismo, si podemos ver este mismo pasaje y lo vemos en el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No se lo dijo a todos los discípulos, se lo dijo a estos tres. ¿Por qué? Porque ya estaban apartados, porque tenían una relación distinta, porque ellos decidieron ser más íntimos que ser discípulos. Entonces, es ahí cuando, y esto nos pasa a nivel humano. Tú y yo tenemos amigos que son amigos y tranqui, pero hay algunos íntimos a los que le dices estoy triste, estoy desanimado, estoy pasando por un problema, estoy sin trabajo, han sucedido un montón de cosas, me siento triste, a veces quiero dejar el llamado, ¿me entiendes? Es a esos amigos a los que tú les dices, no se los dices a todo el mundo. Entonces, yo me pregunto y digo, wow, ¿qué nivel tenía esta gente para que el Señor Jesús se transfigurara delante de ellos, los apartara de los demás discípulos y les dijera, estoy triste en gran manera, estoy triste hasta la muerte? Eso, sin eso no es confianza, yo no sé qué es. Entonces, muchas veces vemos que se aspira, y es una palabra, y es algo que se usa mucho el día de hoy, que muchas veces aspiramos a ser siervos porque es una palabra muy común y es un término muy usado dentro de nuestro lenguaje eclesiástico. El siervo, la sierva, y el hombre, el siervo del Señor, es muy usado. Y los que están más románticos, Señor, cuando me entreguen la sierva, y así pasa, ¿ya? Pero, y le dejo esta pregunta a usted en su mente. ¿Cuántas veces escuchamos amigos? ¿Cuán poco acostumbrados estamos a escuchar el término amigos de Dios? Escuchamos el siervo super usado que viene desde los Estados Unidos del norte, no sé, así. Estamos tan acostumbrados que lo vemos como a lo que más podríamos llegar a ser es siervos. Pero yo entiendo que su Biblia dice lo mismo que la mía y el Señor Jesús me invita a ser su amigo. Amén. Ojo, ser siervo no tiene nada de malo, pero tú puedes elegir ser amigo. Amén. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, perdón, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo. Si pensamos en Pablo, en el apóstol Pablo, Pablo es uno de los referentes más claros del servicio. O sea, Pablo sirvió un montón. Y es muy poco probable que hoy día en un mensaje, en una prédica, no se cite una carta de Pablo. En la gran mayoría de nuestros mensajes que escuchamos, que vemos, en las prédicas, en YouTube, vemos, siempre aparece alguna carta de Pablo por ahí. Pablo dice en la carta, siempre. Entonces, esto me hace preguntarme y preguntarte a ti mismo, ¿por qué Pablo sentía la necesidad de ganar a Cristo? Si Pablo era ministro, Pablo era apóstol, ¿por qué Pablo sentía la necesidad de ganar a Cristo? Por amor. De hecho, el mismo Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo entendió que tenía que agradar al Señor. Pablo entendió que muchas veces ser siervo es bueno, pero ser amigo es distinto. El mismo Pablo escribe en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo entendió que podía
capturar el corazón del Señor. Por tanto, busca un conocimiento mucho más grande de la persona de Jesús, de quién es Él. Amén. Entonces, Pablo entiende que puede entrar a un nivel de intimidad mayor y vivir por eso. Por eso dice, todo lo tengo por basura, tengo que conocerlo a Él. Amén. Entonces, el nivel de intimidad de un amigo, cuando decidimos entrar en ese nivel de amistad, es empezar a buscar una amistad con Dios. Y es a través de esto que podemos conocer la verdadera intimidad. Muchas veces creemos que estamos teniendo cierto nivel de intimidad y decimos, con esto estoy bien. Dios me usa, Dios me toca, hemos avanzado en esto, pero hay más. Y la historia lo dice la escritura. Entonces, cuando empezamos a pensar en este tipo de personas, que ya no es solamente un discípulo, o que ya no es solamente alguien de la multitud, o que a lo mejor es alguien que tiene la intención de seguir al Señor Jesús, sino que alguien que está llamado a la intimidad, que empieza a buscar entender el corazón del Señor y empieza a buscar ser su amigo, acercarse un poco más allá. A veces nosotros en nuestra cultura decimos, bueno, si él quiere ser mi amigo, bien, yo le doy una oportunidad. Y es así. Y dice, ay, sí, me acerqué, hicimos match. Pero Dios está dejando pequeños detalles para ti y para mí en varios lugares, en el día a día, en un mensaje, en una canción. Pero Dios nos invita a ser amigos. Y es algo que podemos ver también en la vida de otras personas. Ejemplo, Moisés. En Éxodo 33:11 dice, y hablando Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Él volvía al campamento, pero el joven Josué hizo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Leo lo mismo, en dos versiones distintas. En Palabra de Dios para Todos y en Dios habla hoy. En Palabra de Dios para Todos dice, el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. En Dios habla hoy dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Cuando entramos en este nivel de intimidad, ya no se trata del siervo, no, empezamos a ser amigos y empezamos a tener una cercanía distinta con Dios. Ya no es solamente que buscamos hacer algo para Dios y no lo involucramos. Amén. Estamos tan juntos con Él que ya entramos en un nivel de profundidad distinto en quién es Él. Cuando entramos en este nivel de intimidad podemos empezar a conocer el corazón del Señor. Buscamos a agradarle, como escribe Pablo. Incluso empezamos a dejar nuestras propias necesidades por las de Él. Empezamos a renunciar a nuestros propios sueños por los de Él. ¿Por qué? Porque me empieza a importar, porque empieza a ser mi amigo íntimo, no empieza a ser solo un amigo. Y esto es clave, no vengo a hablar de esto, pero es lógico que no podemos capturar físicamente al Señor porque no se puede, por razones obvias. Podremos verlo cuando Él vuelva por nosotros, pero sí podemos cautivar su corazón. Proféticamente, Salomón escribe en Cantares 4:9, amada mía, desde que me miraste, mi corazón te pertenece. Es tuyo desde que lo envolviste entre tus hilos de tu collar. Esto no se trata de la sierva, amigos, esto es entre el Señor y la iglesia. Dice, amada mía, desde que me miraste, mi corazón te pertenece. Nosotros podemos, puede que físicamente no, pero sí podemos tocar el corazón del Señor. Podemos encontrar su corazón, podemos cautivar su corazón. No vengo a hablar de esto, voy a dar solamente una pincelada porque si no estaríamos un buen rato, pero uno de los autores que me gusta leer mucho, él hace mucha referencia en cuanto a la intimidad de Dios como padre y lo referencia paralelamente con su hija, ¿sí? Él dice, mi hija no me va, cuando jugamos al pillarse o al atraparse,
mi hija no me puede atrapar porque yo soy más grande, te da, doy zancadas más grandes y ella es chiquita, es pequeñita. No me puede atrapar. Él escribe eso. Dice, no me puede atrapar a menos que yo me deje, pero muchas veces no me dejo, salgo corriendo hasta que ella se cansa. Pero cuando ella se cansa, ella dice, te quiero, papi, me cansé, te quiero. Y dice, yo no dejo que me atrape, pero cuando la miro, ella puede mover. Y él describe, dice, mis ciento y tantos kilos hacia ella, solamente con hablarme, solamente con mirarme. Puede mover mis ciento y tantos kilos. Y mientras yo no dejo que me atrape, ella consigue atraparme con sus palabras, con sus gestos, con quién es ella. Y dice, y terminamos rodeados de besos y de abrazos, jugando en el patio. Si yo leo cantares, dice, amada mía, desde que me miraste mi corazón te pertenece. Un padre puede que haga algunas cosas para que el hijo o los hijos o la hija llame la atención. Pero, por ejemplo, cuando estamos bajo este nivel de intimidad, y este mismo autor lo escribe, dice, yo a veces estoy trabajando en mi oficina, pero si escucho el grito de mi hija desde la calle, dejo todo lo que estoy haciendo por ir a ver qué le pasó. Mi corazón se vuelve se empieza a producir un montón de emociones y la adrenalina viene sobre mí. ¿Por qué? Porque no sé qué pasó, solamente la escucho. Y cuando salgo, me doy cuenta que solo fue un rasmillón. Pero sin embargo estoy ahí, la pongo de pie, pero no he visto nada. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en este nivel de intimidad con Dios, es algo mucho más profundo. Y esto es accesible para quien quiera, solo que tiene que ir un poco más allá, tiene que dejar de conformarse. En Éxodo 32, 9, 10 dice, dijo más Jehová a Moisés, porque estábamos tocando a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, que es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación. Cuando yo leí esto y lo traté de procesar, porque todavía lo estoy tratando de procesar, no sé si su Biblia dice lo mismo que la mía, pero la mía dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos. ¿Qué nivel de intimidad tenía Moisés para que Dios le dijese a Moisés, pues ahora déjame que se encienda mi ira con ellos? Él es Dios, se los carga de una, como dicen en algún país por ahí. ¿Por qué Dios tenía esa deferencia con Moisés? ¿Qué nivel de intimidad tenía Moisés con Dios para que Dios le dijese, déjame que se encienda mi ira con ellos? Entonces, yo me pongo a pensar y digo, cuando yo estoy en este nivel de intimidad, entro en una conexión distinta con Dios. ¿Por qué? Porque ya soy amigo. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe las cosas que ha de hacer su Señor, pero al amigo le es revelado. Y el amigo incluso es considerado, como veo en esto. Dios es Dios. Dios se los puede cargar a todos y muere, y ya está. Pero ¿por qué tiene esta diferencia con Moisés? Y digo, ¿es solo Moisés? No, no es solo Moisés. Si voy a Génesis 18, 17, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? Si Dios es Dios. O sea, estas personas lograron tener un nivel de intimidad tan potente con Dios que Dios dijo, se lo voy a encubrir a Alan, se lo voy a encubrir a Vane, a Mari, porque es un nivel de intimidad distinto. Cuando estás en ese nivel de intimidad, Dios revela, abre su corazón.
No es como eh, uno agarrando la antena y dice, ya recibí esto y llega hasta ahí nomás porque no entiendo nada. No, es distinto, es cara a cara, es cercanía. En este nivel de intimidad ya nos tornamos amigos de Dios. Nos tornamos amigos de Dios porque, de hecho, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. No se me ocurrió a mí, está ahí Santiago 2:23. Entonces, cuando empiezo a ver a Dios que dice, ok, se lo voy a encubrir a Abraham y empiezo a ver que él también le dice a un Moisés, eh, déjame que se encienda mi ira, me habla de que ellos tenían un nivel de profundidad distinto, un nivel de profundidad que no era común con Dios. Y asimismo, nosotros podemos entrar en un nivel de intimidad con Él, distinto. Amén. De hecho, hay, hay algo que a mí me marcó mucho, que es, yo trato de leer mucho a la gente, obviamente la escritura es canon, es base, pero también me gusta leer de mortales común y corriente a través de los años hacia atrás que fueron marcados de esta misma forma. Amén. Y así aparecen un montón de abuelitos y todo, pero hay gente que sí tuvo esta marca, porque uno dice, ah, pero es que ellos están en la Biblia y ya no. No, hay gente que sí, y los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando empezamos, eh, cuando empezamos a entender que podemos entrar en este nivel, entendemos que decimos, wow, sí, Dios nos dice que podemos ser sus amigos, pero esto tiene un precio, damas y caballeros. No es gratis. Cuando tú decides entregarte a Dios en un nivel como este y entrar en una amistad estrecha con Dios, es una de las formas más fáciles de perder amigos, de perder personas cercanas. Es una de las formas más fáciles en las que vas a tener que sacrificar tiempo, sacrificio. Incluso personas que queremos se puede que se vuelvan contra nosotros. El mismo Moisés lo vivió. Números 12:2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Esto le valió la lepra a María. Ellos murmuran contra Moisés. Y el Señor después de esto dice, oye, a los profetas voy a hablar de cierta forma, pero con Moisés es distinto. En este nivel de intimidad hemos renunciado incluso a nuestro propio nombre, a quienes somos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. ¿Por qué? Por amor a Él. Comenzamos a tener todo por basura, como estima Pablo. ¿Y quién es amigo? ¿Quién es amigo de alguien? No necesita demostrárselo a los demás. Si yo tengo un amigo, no necesito demostrarle al resto que somos amigos. Él y yo lo sabemos. Y eso es algo que muchas veces nos está golpeando en este último tiempo. El decir, no, pero es que yo tengo, pero una unción, hermano, que... Bien, pues está bien, lo sabremos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que cuando tú estás en este nivel de intimidad, no necesitas mostrárselo a nadie. No necesitas decírselo a nadie porque es intimidad. Hay cosas que Dios puede hablar a tu vida y que hay gente que no lo va a entender y gente que lo va a rechazar cuando se lo quieras explicar. ¿Por qué? Porque ellos están en un nivel distinto. Y ojo, y esto no se trata de ser mejor o peor para nada. Se trata de que cuando tú empiezas a entrar en un nivel distinto con Dios, hay gente que va a decir, no, pero es que ya estás pelando el cable, amigo. ¿Cómo te vas a poner a orar todos los días a las 6 de la mañana? Estás loco. Y ahora decir, oye, ¿te lo pasas en la iglesia ahora? ¿No tienes tiempo para tu familia? O decir, no, pero es que ahora te creí santo, po.
Estáis súper cambiados. Antes nos acompañaba y siempre a nosotros tomando un traguito los viernes de la noche, ahora no. Y así empieza, así funciona. Hay gente que te dice, oye, a ti, pues, para las puras cosas del Señor te invitamos, pero para otras cosas no se puede. Y así empieza. Es en ese momento cuando tú tienes que decidir. O tienes una amistad con Dios profunda, o tienes una amistad con el mundo. O vives con un pie así en una cristiandad más tranquila. Amén. ¿Por qué? Y aquí hay un punto importante. Hay cosas que son propias de la intimidad. Y vamos a tocar muy por encima el otro tema, pero no vamos a entrar ahí, amigos. Hay cosas de la intimidad que se quedan en la intimidad. Los que son, no sé si hay casados aquí. A ver. ¿Está Martín con Nati? Entonces, los casados saben que hay cosas de la intimidad que son de la intimidad, que no se hablan. Así también cuando tú tienes una relación íntima con alguien, hay cosas que tú revelas y te dicen, no le cuentes a nadie. De hecho, el Señor Jesús cuando se transfigura, les dice a estos chicos, no se lo cuenten a nadie. Entonces, hay cosas que no vas a tener que contar y que el Señor va a cumplir en su tiempo en tu vida, sino que vas a tener que mantener y atesorarlas y creer y confiar. Porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a contar y llega alguien que mata el sueño. No, yo no creo. No, yo creo que, hermano, no, no. Hay que tener cuidado a las voces que aparecen y que no están en sintonía con todo esto. Amén. Entonces, muchas veces eh, podemos observar que hoy día en lo que nos estamos moviendo, podemos ver que hay gente que dice, no, tengo cierto nivel con Dios, o alguien te dice, yo estoy acá, ustedes están allá, pero eso se nota, eso se percibe, no es necesario decirlo. Éxodo 34:29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés no lo sabía, pero su rostro estaba resplandeciendo. Asimismo, cuando nosotros tenemos una relación de intimidad profunda con Dios, cuando vivimos en un nivel de intimidad distinto con Dios, no necesitamos mostrarlo, se nota. Tu rostro resplandece, tu carácter es menguado, es transformado. Tu forma de ser, tu forma de actuar empieza a reflejar a Cristo, empieza a ser distinto. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de intimidad distinto, porque entramos en la profundidad de Él y a veces ni siquiera nosotros lo vamos a saber. Moisés no sabía, el rostro le estaba resplandeciendo porque había estado con el Señor. Hay algunos, y ¿por qué hago esta salvedad? Porque en la historia que les digo yo de los viejitos, que a veces voy leyendo su historia, algunas partes del avivamiento, otros hombres tremendos de Dios, hay un par de tipos que, que dentro de sus testimonios o de sus historias me marcan mucho y digo, wow, y me hacen decir, oye, hay más de lo que estoy acostumbrado a hacer o de lo que estoy acostumbrado a vivir. Y eso te desafía, te da un cierto celo. Y uno de esos hombres, por ejemplo, es John Smith Wigglesworth. ¿Alguien conoce a Smith Wigglesworth? Mano arriba, ¿no? No, ok. Bueno, búsquelo. Bueno, Wigglesworth fue llamado apóstol de la fe, pero en ese tiempo no estaba el mover apostólico súper, no. Y Wigglesworth él tenía una particularidad especial de que todos los que hablaban de ese hombre decían, ese hombre le creyó a Dios, nada más, pero le creyó. No fue como, te creo en palabra, pero en mi corazón no, le creyó, le creyó. Y está
documentado que en el ministerio de Smith Wigglesworth al menos 10 muertos fueron resucitados. Al menos 10. Pero eso no es la parte impresionante, o lo que te marca que sí es bueno. Dentro de las historias más comunes de Wigglesworth está lo siguiente. En ese tiempo se movían mucho en trenes y pasaba que Wigglesworth muchas veces pasaba por, incluso por entre medio de ministros de ese tiempo, cristianos, y no hablaba con ellos, pero ellos le tocaban el hombro y le decían, ¿sabe que no sé por qué? Pero cuando usted pasó por mi lado, sentí una convicción tremenda de pecado. El tipo no les dijo nada, no les dijo, hermanos, ¿saben qué? Arrepiéntase. No, ¿por qué? Porque ese tipo olía a Dios, porque el tipo tenía una relación estrecha con Dios. Asimismo, puedo mirar a Charles Finney, que también fue uno de los tipos como héroes de la fe dentro de los avivamientos. Charles Finney llegaba a un pueblo, bueno, pero esa es otra historia, eso es otro tema. Llegaba a un pueblo y los pueblos se convertían completos, se cerraban las cantinas, se cerraban los prostíbulos, se armaban iglesias, los chicos que eran parte del colegio local se querían volver ministros, se volvían ministros, solo porque el tipo llegaba a ese lugar. Pero ¿qué hay detrás de eso? El tipo tenía una relación estrecha, íntima con Dios. ¿Por qué? Porque estos tipos entendieron que podían ir en un nivel más profundo en su relación con Dios y decidieron solamente creer, decidieron que ellos no buscaban lo que se iba a producir alrededor, pero te guste o no, eso te va a seguir. Te guste o no, empiezas a oler como Él, empiezas a hablar como Él. El carácter de Cristo empieza a ser formado en ti y en mí cuando empezamos a tener ese nivel de relacionamiento. ¿Por qué? Porque lo escuchas más a Él. Porque como decía esta hermana hace muchos años, que algo que no se me olvidó nunca, dijo, porque Él se revela con sus amigos, porque Dios te empieza a revelar, porque Dios te empieza a hablar, te empieza a decir, mira, tengo este proyecto, que te quiero hacer esto, voy a hacer esto, tengo tal trato con esto, ¿me entiendes? Empiezas a tener un trato, un nivel de relacionamiento distinto, y a eso estamos desafiados tú y yo, pero es una opción. Dios no te va a obligar, no te va a obligar a ti ni a mí. Nosotros podemos quedarnos siendo parte de la multitud, podemos tener la intención de ser discípulos, podemos tener una vida cristiana normal y buena, pero también podemos vivir una vida extraordinaria. Y esa vida extraordinaria es dentro de las profundidades de la amistad con Dios. Algo que a mí me marca en esta parte es, ok, cuando el Señor Jesús los lleva a estos íntimos, les dice, velad conmigo, no velan estos amigos, y dice en el 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Muchos de nosotros nos ponen, porque yo creo que a muchos nos pasa, que analizamos el pasaje y decimos, ¿y qué hubiera hecho yo si estuviese ahí? Y dicen, no, yo no me hubiese dormido. No, yo no estuviese velado. Oye, estos cabros, malos discípulos. Hay que tener cuidado con quedarse dormido. Porque no quiero entrar en la parábola de las vírgenes, porque eso se habló en la reunión anterior. Pero hay que tener cuidado con quedarse dormido, porque a veces estamos en un nivel de intimidad profundo. El Señor nos está contando sus cosas, nosotros estamos teniendo un nivel de relacionamiento, pero a veces sin darnos cuenta nos empezamos a dormir y nos quedamos dormidos. Y el Señor nos viene a hablar de alguna u otra forma y nos dice, amigo, ¿podéis velar un poco? ¿Puedes velar un poco? Y después te pilla durmiendo de nuevo. Hay que tener cuidado con quedarse dormido. Pero siempre, siempre que nosotros tengamos o busquemos tener una relación de amistad con Dios, nos va a marcar Él de alguna u otra forma. ¿Por qué?
Mateo 26, 73 dice, un poco después acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo no necesito decirle a alguien, amigo, yo soy A, B, C o D. No lo necesito. Para bien o para mal, tu relación con Dios se nota. Para bien o para mal, el nivel en el que te está moviendo se nota. En este caso, lamentablemente, no terminó tan bien, porque Pedro le dijo al Señor, dijo, no, yo no lo conozco, pero si tú hablas como él, te vistes como él, te pareces a él. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con ese hombre, pero tienes que estar preparado para eso. Este nivel de amistad, de intimidad, te lleva más profundo, pero también tienes que saber que desde el momento que tú decidas acercarte más a Cristo, el mundo va a venir contra ti. ¿Por qué? Porque el mundo te va a aborrecer como aborreció a Cristo, porque vas a estar más cerca de Él, porque vas a decidir entrar en una profundidad distinta. Puede que hoy nos encontremos en alguno de estos niveles. A mí me ha pasado que en base a esta palabra muchas veces me he sentido parte de la multitud, no lo puedo negar. A veces me siento que estoy cumpliendo con lo estándar, a veces tengo la intención de entrar un poco más profundo. Pero en base a este mensaje, la idea es que cada uno de nosotros nos examinemos dónde estamos y que sepamos hacia dónde queremos ir. Puede que estemos luchando para permanecer en uno de estos niveles. O quizá nuestra intimidad con el Señor ha entristecido nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si miramos a Pedro, Pedro tenía intimidad con el Señor, pero cuando le dicen, oye, tú eras parte de... No, 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 yo no soy, no soy. Pero ¿qué pasa? Pedro, cuando niega al Señor, se entristece y llora. Puede que nosotros hayamos negado al Señor con alguna actitud y creemos que ya no somos dignos de entrar en este nivel de amistad. Pero yo no si mal no recuerdo, el Señor después redima a Pedro y le pregunta 3 veces si lo ama. Asimismo, esa remisión está para ti y para mí. Cuando tú tienes un amigo y muchas veces por alguna circunstancia tú puedes distanciarte de él o de ella, cuando decides volver y pedir perdón o decides volver a recuperar esa amistad que muchas veces se rompe, siempre las partes están ávidas porque se aman, porque se quieren muchas veces y deciden recuperar esa amistad. Asimismo nos pasa muchas veces con familiares, con muchas personas. Y muchas veces nosotros no nos sentimos dignos de la amistad del Señor. No nos sentimos dignos de acercarnos. No nos sentimos dignos de siquiera llegar a un nivel más profundo. Pero Hechos 17:27 me dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de ti ni de mí, está cercano, está presto, está ávido, está esperando. Hoy vivimos en un mundo donde podemos ver que Dios tiene hijos, donde Dios tiene algunos siervos, pero donde Dios tiene muy pocos amigos. Y ese es el desafío que tenemos tú y yo. Nosotros podemos decidir estar en la atmósfera de ser hijos, podemos decidir incluso llegar a ser siervos, pero si tú lo deseas, también puedes llegar a ser amigo. Amén. Oremos. No sé si se puede poner una música ahí, ¿no? Sí, quizá, puede ser. A ver, voy a ver.
ver si yo puedo compartir. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿Quizá? Todavía no. No sé si ya Pero estás. sí. Cuando le das a compartir, puedes cancelar otra vez compartir pantalla y cuando le das a compartir creo que hay una opción que dice para compartir con Ah, no, con el audio o algo así. quería compartir solamente el sonido igual, pero En donde dice avanzado, no el básico, sino al lado, cuando das compartir, dice avanzado sí. y solo el audio de... Sí, de hecho lo puse avanzado, computer audio, estéreo, y le pongo, bueno, si este mensaje tocó en alguna medida al corazón tuyo, toma un momento ahí para reflexionar en qué escala está tu relación con Dios. ¿Estás siendo parte de la multitud? ¿Estás teniendo una vida cristiana aceptable? ¿O estás buscando entrar en un nivel de intimidad con Dios? Tengo un momento ahí, reflexiones sobre esta palabra y en un momento oramos.